Bienvenidas, bienvenidos a nueva sesión del programa Árabe Fácil. Hoy vamos a seguir con el mismo tema que hemos empezado la semana pasada, pero como siempre antes, me gustaría dar la bienvenida a mis estimados alumnos. Rosa, assalamu alaikum. عليكم السلام. كيف الحال؟ بخير جدا. الحمد لله. الحمد لله, muy bien. Gani, assalamu alaikum. Walaikum salam. كيف الحال? Alhamdulillah. Y quiero dar la bienvenida también a Suzanne, que no estuvo con nosotros la última vez. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. كيف الحال سوزان؟ الحمد لله كله تمام. بخير الحمد لله. الحمد لله. كله تمام. كل شيء تمام, todo muy bien. Vale. Y como siempre, hoy vamos a empezar también con el diálogo. El diálogo hoy es una llamada telefónica, igual como el último diálogo que hicimos. Seguimos con el diálogo entre Ahmad y su primo, que le está preguntando acerca de la fiesta. Vamos a escuchar el diálogo y luego lo analizamos. نسمع ونقرأ. نسمع. ألو أحمد؟ نعم، كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. أنت لم تعطني عنوان الحفل. عفوا نسيت. العنوان هو 8 شارع صلاح الدين، الدور الرابع، شقة 25 بحي المهندسين. وكيف أصل إلى هناك؟ يمكن أن تأخذ تاكسي أو الحافلة رقم 15، وكذلك يوجد مترو قريب من البيت، الخط رقم 1، محطة المهندسين. اتفقنا إذن، نلتقي اليوم إن شاء الله. مع السلامة. Como siempre lo vamos a escuchar otra vez. Entonces, نسمع الحوار, escuchamos el diálogo مرة أخرى, otra vez. نسمع. ألو أحمد؟ نعم، كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. أنت لم تعطني عنوان الحفل. عفوا نسيت. العنوان هو 8 شارع صلاح الدين، الدور الرابع، شقة 25 بحي المهندسين. وكيف أصل إلى هناك؟ يمكن أن تأخذ تاكسي أو الحافلة رقم 15، وكذلك يوجد مترو قريب من البيت، الخط رقم 1، محطة المهندسين. اتفقنا إذن، نلتقي اليوم إن شاء الله. مع السلامة. Bien, ya hemos visto el diálogo, ahora lo que vamos a hacer es analizar lo que hemos visto en el diálogo. Lo voy a leer yo, gracias a los amigos Muhammad y Muhammad que han hecho el diálogo, que han locutado el diálogo, pero ahora lo que vamos a hacer, yo voy a leerlo tranquilamente, ¿de acuerdo? El diálogo dice, aló, lo podemos ver en la pantalla, aló, Ahmad, نعم, كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. أنت لم تعطني عنوان الحفل. Seguimos. عفوا نسيت. العنوان هو 8 شارع صلاح الدين، الدور الرابع، شقة 25 بحي المهندسين. وكيف أصل إلى هناك؟ Seguimos. يمكن أن تأخذ تاكسي أو حافلة رقم 15، وكذلك يوجد مترو قريب من البيت، الخط رقم 1، محطة المهندسين. اتفقنا إذن نلتقي اليوم إن شاء الله. مع السلامة. Muy bien. Así hemos visto el diálogo, lo vamos a analizar ahora mismo. Como he dicho, aló, ¿qué significa aló, Gani? Hola. Hola. Aló, como diga en castellano, nosotros usamos esta palabra aló. Mucha gente cuando coge el teléfono dice naam. ¿Qué significa naam, Susan? Sí. Sí, naam. Y otra gente también puede, al coger el teléfono, dice assalamu alaikum. En vez de decir diga, dice directamente assalamu alaikum. Todo esto se puede ser. إذن aló, Ahmad, naam. كيف حالك يا محمد? Recordamos, esto lo hemos dicho varias veces, كيف حالك o كيف حالك si fuese una mujer. كيف حالك يا محمد? ¿Cómo estás, Muhammad? بخير الحمد لله. أنت لم تعطني عنوان الحفل. أنت لم تعطني. Tú no me has dado. أنت لم تعطني. El verbo يعطي.
يعطي. Vamos a verlo otra vez en la frase, por favor. أنت لم تعطني. أنت لم تعطني. Tú no me has dado. أنت لم تعطني عنوان الحفل. عنوان es la dirección. La عنوان, la dirección. الحفل es la fiesta. ¿Vale? Entonces, أنت لم تعطني عنوان الحفل. عفوا, نسيت. عفوا. ¿Qué significa عفوا, Susan? Perdona. Perdona. Normalmente عفوا lo usamos para dos razones. Cuando yo te digo shukran, la respuesta عفوا. Y también عفوا si tú quieres pedir algún permiso, igual como en castellano, perdone, puedo hacer tal, así. Pero al decir عفوا en árabe como respuesta de gracias, de acuerdo, shukran, عفوا, como si fuese, perdone a Allah que alguien me está agradeciendo a mí, porque nosotros siempre pensamos que solamente el agradecimiento es para Allah, ¿de acuerdo? Entonces esta es la relación entre afwan como de nada y afwan como perdón, ¿de acuerdo? Entonces afwan, nasitu, ¿ma ma'na nasit? Olvidé, nasitu, afwan, nasitu. Al-unwan huwa, al-unwan. Esta es una palabra nueva que vamos a ver hoy. Al-unwan, al-unwan es la dirección. La dirección es, aquí al-unwan huwa. Yo también en esta frase puedo decir al-unwan y dos puntos. Entonces huwa es para esforzar nada más. Es decir, al-unwan huwa, ¿de acuerdo? Yo puedo decir gani, tilmidi, es mi alumno, tilmid. Gani, tilmidi. Yo puedo decir gani, tilmidi o gani, huwa tilmidi. Huwa en este caso, solamente para esforzar, nada más, ¿de acuerdo? Igual como dijimos antes, si tú quieres decir, Esmi Hussein, Esmi, mi nombre es Hussein, Esmi Hussein. Yo también puedo decir, Ana Esmi Hussein. ¿Por qué el ana aquí? Para esforzar, nada más, para hacer más esfuerzo a la frase, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo usamos como de retórica o de elocuencia más, ¿de acuerdo? La diferencia es una diferencia de elocuencia entre un estilo y otro, pero no afecta mucho al sentido, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, al-unwan huwa, al-unwan, la dirección, él es, porque la dirección en árabe es masculino, al-unwan huwa, ثمانية شارع صلاح الدين. La verdad yo he escrito ثمانية así, en tal forma, ثمانية en forma latina, porque quiero decir una información que los números árabes son estos. Es decir, los verdaderos números árabes son lo que usamos nosotros aquí, pero luego nosotros en el mundo árabe hemos cambiado a otros números que son el 0 es un punto así, el 1 es así, el 2 es así, el 3 así, el 4, 4, 5 como un 0, 6, 6, 7 como un V, 7, V al revés, 8, 9 igual, 9 y 10, 10, ¿de acuerdo? Estos son números de origen más india versa, ¿de acuerdo? Así. ¿Por qué? El cambio fue a partir de la época omeya. Es algo cultural rápido así, porque en la época omeya, la verdad, la mayoría de los funcionarios que llevaban todos los diwanes, el diwan era como las administraciones, eran de versa. Entonces usaban sus números. Y desde entonces han difundido más esos números y hemos olvidado los números que usamos aquí hoy en día. ¿De acuerdo? Aunque en algunos países siguen usando los mismos números que tenemos aquí, el 1, el 2, el 3, etc. Como por ejemplo en el norte de África. Bien, entonces aquí dice ثمانية شارع صلاح الدين. ما معنى شارع؟ شارع rosa, ¿lo sabes? Calle. شارع. ثمانية شارع صلاح الدين. شارع es calle. En árabe nosotros no tenemos avenida. Es decir, usamos para avenida también shara. ¿De acuerdo?
Avenida de... dime una avenida, aquí no me pasa. Avenida... María Andalucía. María Andalucía, vale. Entonces, en árabe le puedo decir شارع María Andalucía. شارع, avenida. إذن 8 شارع صلاح الدين. صلاح الدين es un nombre propio. 8 شارع صلاح الدين. الدور الرابع. ما معنى, ¿qué significa? De vez en cuando voy a usar más vocabulario en árabe, es decir, poco a poco vamos a perder más el castellano durante la clase nada más. Entonces, الدور, Gani, ¿qué significa الدور? دور número. دور, دور الأول, دور الثاني, دور الثالث. El piso. Muy bien, piso o planta, muy bien. La verdad, la palabra daur tiene dos sentidos. Un sentido es daur, turno. Si vas a algún banco, encuentras al suelo, entadher, espera, dauraka, tu turno, daur. Entonces, daur significa turno, daur. Y daur significa también planta o piso, ¿de acuerdo? Entonces, daur, ad-daur, el piso o la planta, ad-daur ar-rabi'. Ad-daur ar-rabi' acabo de decir, صفر, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son números cardinales. Pero tenemos los números ordinales también. أول, ثاني, ثالث, رابع, خامس, سادس, سابع, ثامن, تاسع, 10. Esto luego lo vamos a estudiar, pero ahora, como hemos pasado por ahí, lo digo. Entonces, ad-daur, normalmente nosotros usamos para ad-daur, usamos los números ordinales. ad-daur ar-rabi', el cuarto piso. شقة, ما معنى شقة? Tú sabes, vamos a decir a Susana en este caso. Le he preguntado mucho a Rosa y Gani. Susana, شقة. ¿Número? No, شقة, número رقم. شقة, Gani. Piso. Muy bien, piso. Piso como departamento, así, ¿vale? Entonces, piso, شقة, ¿de acuerdo? شقة, porque es posible que no se usa esta palabra en todo el mundo árabe, porque en muchos países árabes usan la palabra bait. Pero la palabra bait es una palabra que tiene dos conceptos. Un concepto muy grande, que bait es casa, y si tú tienes dentro de la casa un piso, entonces shaqqa, ¿de acuerdo? También sería tabeq. Tabeq, lo que dices, así, tabeq, 2 sílabas. Es un sinónimo de daur. ¿Qué significa daur? Acabamos de decir Número. daur, piso o planta. Entonces tabiq igual, ¿de acuerdo? Idan tabiq o daur son sinónimos. Bien, por cierto, yo no soy partidario de la palabra sinónimo en árabe. En árabe, una de las riquezas de la lengua árabe no tiene sinónimos. Si estamos hablando muy precisamente, siempre hay diferencia. Y esto, la verdad, lo vemos más en el lenguaje coránico. Es decir, dentro del Corán, imposible, y por eso porque el Corán se considera como un milagro lingüístico. Dicen que el Corán es el único libro que tiene milagro lingüístico dentro de la lengua árabe. Porque en el Corán imposible cambiar un vocabulario por otro. Es decir, cada uno en su sitio exactamente igual. Entonces, a veces se puede usar tabeq, otras veces daur. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Pero al nivel estándar que estamos aprendiendo aquí no se nota. Son sinónimos, entre comillas. Pero normalmente en el árabe siempre hay diferencia. Un pelín de diferencia. Podéis imaginar, por ejemplo, en el árabe hay algunas cosas que tienen 100 sinónimos. Como el jamal, el camello, tiene 100. Por ejemplo, si estamos hablando también del hisan. El hisan es el caballo. También tiene muchos sinónimos. Pero no son sinónimos, sino son descripciones del mismo en diferentes casos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvemos otra vez a esto. Ad-daur ar-rabi', el cuarto piso. Shaqqa significa piso como departamento. 25, 25. Bihay al-muhandisin. Aquí la verdad hay que decir que aquí tenemos dos palabras. No es una palabra, la palabra bihay. Bi son dos, bi hay.
Bi significa, ¿qué significa bi? ¿Ma ma'na bi? Por. Susan. O con. Con, bi con. Ana aktubu, yo escribo bil qalam. Bi significa a través de. Con como un medio para hacer algo, ¿de acuerdo? Adhabu ila al-amal, voy a decir algunas frases en árabe para cogemos solamente con el oído y lo voy a traducir, pero no lo vamos a escribir. Adhabu ila al-amal, voy al trabajo. Adhabu ila al-amal, al trabajo. Bis-sayyara, con el coche. Así, bi en ese sentido. Pero aquí nosotros decimos bi y hay. No significa con, porque la palabra hay significa barrio, hay significa barrio, entonces no con el barrio, sino bi aquí significa en. Es decir, esta bi se utiliza para dos cosas. Se usa a veces como a través de, por medio de, y se usa también como en, ¿de acuerdo? Tú puedes, ¿alguien recuerda qué significa otro sinónimo de en árabe? Fi. En, fi, muy bien. Dijimos antes que en significa fi. Cuando dijimos ana fi qanat Córdoba, yo estoy en el canal Córdoba. Aquí bi, yo puedo decir ana fi qanat Córdoba, estoy en el canal Córdoba, y yo puedo decir ana bi qanat Córdoba. Bi igual. Es decir, si quieres decir en, ya tienes dos posibilidades. Una es fi, otra es bi. La diferencia es que fi es una palabra independiente, se escribe sola, mientras bi se une. Es decir, bi no le voy a dejar así. Bi hay que unirla con la palabra siguiente, así. Entonces, bihayya, bihayya. ¿Vale? Entonces, الدور الرابع شقة 25 el piso 25 بحي المهندسين en el barrio المهندسين. ¿De acuerdo? وكيف أصل إلى هناك. Gani, ¿recuerdas qué significa wa? Y, wa, ¿de acuerdo? Huna, aquí, Rosa, wa, Gani, wa, Susan. ¿Vale? Wa. Y vuelvo a recordaros, siempre me gustaría repetir las cosas para que se fija más. Entonces, en árabe nosotros no tenemos Gani, Rosa, Koldo, Khaled y Susan. No. Nosotros tenemos Rosa, Wa, Gani, Wa, Susan. Y si hay 100.000 personas, son 100.000 Wa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Wa significa y. Wa. Kaifa y cómo, kaifa. Kaifa, una interrogación nueva que vamos a aprender hoy. Kaifa. ¿Es una interrogación nueva, Rosa? Bueno, es como, ¿no? Sí, pero es nueva para nosotros, sí. ¿no lo hemos usado antes? No es nuevo, ¿no? No es nuevo. Ajá. No. ¿Recuerdas dónde lo hemos dicho? Kaifa al-hal, muy bien, eso es. Kaifa al-hal. Pero Kaifa al-hal lo traducimos en castellano, significa ¿qué tal? ¿Qué tal? O cómo, pero literalmente, la verdad, Kaifa es cómo, Sí. Kaifa, al-hal es la situación. Entonces, literalmente, Kaifa al-hal significa cómo es la situación. ¿De acuerdo? O cómo es tu caso, así literalmente, ¿de acuerdo? Entonces, kaifa, ¿cómo? Bien. Kaifa asilu. Es una pregunta muy útil si tú estás en un sitio extranjero, estás en un país extranjero y quieres, un país árabe seguro, y quieres decir cómo llego a, ¿de acuerdo? Entonces, la frase que vamos a aprender, kaifa, ¿cómo? Y luego el verbo asilu, llego, asilu. Kaifa asilu. Y en la última clase dijimos ila. ¿Qué significa ila? Hacia. O hacia. Entonces, kaifa asilu ila y luego el sitio a donde quieres ir. ¿De acuerdo? Kaifa asilu ila. ¿Cómo puedo llegar a tal sitio? Kaifa asilu ila hunaka. Susan, ¿ma ma'na hunaka? Aquí. Bueno, ahí. Huna, allí, exactamente. Susan, lo que hemos dicho, tú has dicho aquí. ¿Qué es aquí? Hon. Una. Hon,
Hon, así lo dices, pero en dialecto sirio. Como Susana es de origen sirio, entonces ella siempre lo mezcla con el dialecto, sí. Hon, así en dialecto sirio. Pero en egipcio, por ejemplo, para que veas la diferencia. Un egipcio puede decir hena, hena, y un sirio va a decir hon. Pero el árabe clásico dice na. Creo que el egipcio es más cerca del clásico, ¿no? En este caso, por lo menos. En este caso, por lo menos, decimos en egipcio, se dice hena, hacen una kasra, mientras lo correcto en árabe clásico es con una damma. Huna, ¿de acuerdo? Sí. Huna. Entonces, huna significa aquí, y el contrario, ho. Huna, huna, lo mismo, ka. Hunaka, allí. Huna. هناك aquí allí هنا ¿vale? هناك إذن كيف أصل إلى هناك ¿cómo llego allí? dice يمكن أن تأخذ يمكن أن تأخذ vamos a aprender este verbo hoy يمكن y todo esto lo voy a escribir ahora يمكن significa Gani, ¿lo sabes? Puede, muy bien يمكن literalmente significa es posible. Yumkinu, literalmente, es posible. ¿Por qué? Mumken, posible. Mumken. Entonces, yumkinu es posible. An ta'khud. ¿Quién recuerda el an? ¿Qué significa el an en árabe? ¿Para qué lo utilizamos? An más el verbo. ¿Qué? O sea... Sí. ¿An qué? An qué, muy bien. Pero tú no estuviste, Susan, cuando dijimos an más el verbo... hace en árabe el infinitivo. Sí. ¿Recordáis? Sí. Igual como en castellano tenemos AR, ER, IR al final, ¿cómo lo hacemos en árabe? Lo hacemos muy fácil. Tú conjugas el verbo normal, ¿de acuerdo? Como he dicho, asilu. Acabo de decir asilu. ¿Qué significa asilu? Llego. Asilu. An asilu significa llegar. Llegar yo. ¿De acuerdo? Vale. Aqra'u. Aqra'u leo. Leo. Leer. El infinitivo de leer conmigo, an aqra, ¿vale? Aktubu, escribir, escribo. An aktub significa escribir. ¿Está claro? Entonces, aquí dice, yumkinu an ta'khud. Yumkinu an, es posible, puede, coger. Entonces, yumkinu an ta'khud, el verbo ya'khud es coger, ¿de acuerdo? El verbo coger. إذن يمكن أن تأخذ taxi. Creo que la palabra es muy fácil, ¿no? Sí. Voy a dejar esta pregunta a Rosa. Las cosas difíciles te lo dejo a ti, Rosa. No. Taxi. Taxi. En árabe. ¿En árabe? Pues... En español, por supuesto. Mira, Rosa está perdida porque la verdad es la misma palabra. Taxi. 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 Aunque sabéis, la palabra, por supuesto, es una palabra extranjera, tiene equivalente en árabe. El equivalente de taxi en árabe lo vamos a aprender luego. Sayyara, ojra. Tenemos que añadir como una descripción. Un coche, porque sayyara significa coche. Ojra de alquiler. Pero más fácil decir taxi, ¿no? Así es. Entonces taxi, lo que quiero decir que el árabe es uno de los idiomas vivos. Es decir, siempre está en diálogo con los otros idiomas. Cogemos de muchos idiomas, ¿de acuerdo? Y incluso incluimos este vocabulario dentro de la lengua árabe y desde entonces ya es un vocabulario árabe. Por ejemplo, taxi, ya tiene plural árabe. Taxiyat. Taxiyat. Añadimos una terminación de plural árabe, entonces taxi. Por ejemplo, la palabra teléfono. Teléfono es una palabra seguro que es teléfono, no es árabe. El equivalente es hatef. Hay un equivalente árabe, pero la gente usa más teléfono. Y de esta palabra hemos derivado el verbo yutalfen. Yutalfen significa telefonear, llamar, así, ¿de acuerdo? Y telefonat, así. Entonces podemos coger una palabra extranjera y lo metemos dentro de la construcción de la gramática árabe, ¿de acuerdo? Entonces, este es yumkinu an ta'khud, puedes coger taxi, es taxi. A veces esta palabra, si volvemos otra vez, miras una ta, alef, kaf, sin, ya. Taxi. En algunos países, como en el norte de África, se escribe con ta.
lo pronuncian como taxi, ta. Aunque creo yo que lo más cerca de la pronunciación latina, el origen de la palabra es la ta, no taxi. ¿De acuerdo? Bien. إذا يمكن أن تأخذ تاكسي أو. ¿Qué significa أو? Hemos dicho wa, ahora أو. ما معنى أو؟ أو. Entonces, أو الحافلة. ما معنى الحافلة؟ ¿Qué significa الحافلة? El autobús. Muy bien, el autobús, muy bien. Aquí la verdad queremos recordar el tema de lo que siempre estamos hablando, era el hafl, es una invitación para un hafl. Hafl. No notamos que ahí parece mucho hafl y hafila. Sí, de la misma raíz. Hafl y hafila. Hafl y hafila viene del verbo hafala, significa está lleno de gente o está lleno de algo. Esta es la raíz de la palabra hafala. Hafila significa está lleno. Por ejemplo, yo puedo decir al salón, el salón, hafila bil mad'uwin. Está lleno con los invitados. Hafila. Entonces, hafl, una fiesta significa llena de gente. Una fiesta sin gente no tiene sentido. No puedo hacer una fiesta solo o dos personas hacen una fiesta. Entonces, una fiesta hay que ser hafl. Así es. Entonces, hafl significa mucho. Hafila, porque el autobús normalmente es el medio que tiene más pasajeros. ¿De acuerdo? Hafila no es un coche. Entonces, por eso hemos dicho autobús. Se puede decir en algunos países, pero la palabra árabe que han elegido para este medio, hafila, como es un coche lleno de gente, ¿de acuerdo? Y seguro si vais a ir al mundo árabe vais a descubrir que tienen toda la razón, ¿eh? Allí, hafila, porque un autobús ahí en el mundo árabe casi puede llevar el mismo que puede llevar un tren aquí. Entonces, hafila, raqm 15, raqm. Yo he dicho raqm. Susan, tú has dicho número acerca de una palabra. ¿Qué significa número? Raqm, eso es. Entonces, raqm significa número. Raqm, 15. وكذلك كذلك. En la última clase dijimos أيضا. Rosa, ¿qué era أيضا? También. أيضا también. Ahora tenemos otra palabra para también, es كذلك significa también, igual como أيضا. وكذلك y también يوجد. El verbo يوجد es un verbo importante. ¿Qué significa يوجد? Gani. Hay. Hay, el verbo haber. Muy bien. Entonces يوجد es haber. وكذلك y también hay يوجد metro. Las preguntas difíciles a Rosa siempre. Rosa, metro. Metro es metro. Ah, muy bien. Eso es. Entonces, metro, igual como dijimos en taxi, ya tenemos metro, son las mismas palabras. Y hafela, o también, vuelvo a decir, podéis decir autobús o bus. Bus, también, ¿de acuerdo? Bus se escribe con sad. Bus, así. ¿De acuerdo? Entonces, bus significa autobús. Vale. وحافلة وكذلك يوجد مترو قريب من البيت. cerca. Siempre cerca de, قريب من البيت, cerca de la casa. Bien. الخط رقم 1. ¿Qué significa خط, Susan? ما معنى خط? ما أعرف. لا أعرف, no sé, muy buena lección está, cuando tú no sabes, لا أعرف. Gani, ما معنى خط? Caligrafía. Caligrafía, muy bien. Uno de los significados, uno de los sentidos de la palabra خط es caligrafía, sí. Rosa, ما معنى خط? Aquí puede ser línea. Aquí seguro, según el texto, el contexto es línea. Sí, entonces la palabra khat puede ser línea y puede ser caligrafía, ¿de acuerdo? Puede ser la escritura, exactamente la caligrafía. هذا هو الخط العربي. الخط.
Y si tú quieres decir incluso personalizar la palabra khattuka, ¿qué significa? Tus letras, ¿de acuerdo? Khattuka. Entonces khat significa letra, khat caligrafía, khat línea. Todos tienen algo que ver, ¿de acuerdo? Bien, entonces al khat, la línea رقم 1, número 1, محطة المهندسين. محطة. ما معنى محطة؟ Rosa, ¿lo sabes? No. لا أعرف. la لا أعرف. No sé. Gani. محطة. Una estación. Estación, muy bien, Gani, muy bien. Mahatta es estación o parada. Mahatta. Entonces, Mahatta, la estación o la parada de Al-Muhandisin, el nombre propio de esta parada. Bien. اتفقنا. سوزان, ما معنى اتفقنا؟ سوزان, اتفقنا. لا أعرف. لا أعرف. سوزان hoy especializada en لا أعرف. Muy bien. اتفقنا. Gani. Tafajna está Puedes decir لا أعرف. la are. لا أعرف. No sé. Muy bien. Rosa. اتفقنا. La Arif Aidam. لا أعرف أيضا. Rosa. أيضا. La Aidan. أيضا no أيضا. Muy bien. أيضا significa también. ممكن hemos llegado. لا, todavía no. Vamos a ver. No. Tiene otro sentido. Lo voy a explicar ahora. Pero bien, inténtalo más, Susan. Pero quiero decir, de la observación de Rosa, ella dice لا أعرف أيضا. En español nosotros tenemos también y tampoco. En árabe no tenemos también y tampoco. También para los dos. Positivo, negativo, afirmativo, negar, afirmar. Decimos la misma palabra, aydan. Y por eso no te extraña que cuando está hablando un árabe dice yo no lo quiero tan bien. Yo no lo quiero tan bien. ¿Por qué dice tan bien? Porque en árabe nosotros no tenemos tampoco. Nosotros tenemos solamente una palabra que es aydan o kadhalika, lo que hemos aprendido hoy, que significa también, tampoco. Entonces Rosa ha dicho la a'rifu aydan, no sé también, así, con sentido tampoco. Bien, entonces, اتفقنا. اتفقنا significa estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, اتفقنا, para cerrar cualquier acuerdo, tú dices, اتفقنا es el ok. اتفقنا y la respuesta, اتفقنا. ¿De acuerdo? اتفقنا, estamos de acuerdo. موافق. موافق, acepto. Muwafiq, la palabra muwafiq significa acepto. Pero si tú quieres decir literalmente, ya estamos de acuerdo, اتفقنا. ¿De acuerdo? اتفقنا y la respuesta de ello, اتفقنا. ¿Vale? اتفقنا. Repite, Hagani. اتفقنا. اتفقنا. Rosa, اتفقنا. اتفقنا. Susana, اتفقنا. اتفقنا. Y si no estás de acuerdo, ¿qué dices? لا ما اتفقنا. Con ما significa no. اتفقنا. Sí, estamos de acuerdo. ما اتفقنا significa no. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, اتفقنا. إذن, una palabra siempre así, una parada para hablar. إذن, entonces, إذن, اليوم, إن شاء الله. اليوم. ¿Qué significa اليوم? Hoy. Recordamos lo que dijimos acerca de esta palabra, que la palabra yaum sola, Susan, ¿qué significa? Día. Pero al decir al-yaum, igual como en francés, aujourd'hui, así, significa hoy. ¿De acuerdo? Así. Entonces no es en castellano, no puede decir el día, no, es al-yaum. Literalmente significa el día, pero significa hoy. ¿Vale? Entonces, inshallah, Gani, ¿qué significa inshallah? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ojalá, inshallah. No podemos, اتفقنا sin inshallah. ¿Está claro? اتفقنا siempre, اتفقنا inshallah. ¿Vale? مع السلامة. ¿Qué significa مع السلامة? Adiós. مع السلامة es adiós con la seguridad de Dios. مع السلامة. Y la respuesta مع السلامة. Ahora vamos a ver el vocabulario que hemos visto hoy. Ya hemos analizado el texto. Vamos a ver el vocabulario. El mufradat, el vocabulario. El primer vocabulario que tenemos es yu'ti. Vamos a verlo. Yu'ti. ¿Qué significa yu'ti? Yu'ti. Dame. Dar. El verbo yu'ti. Yu'ti así es el verbo conjugado con la tercera persona. ¿De acuerdo? Vale. Voy a decir una frase a ver quién lo puede traducir.
Gani يعطي القلم. La cámara aquí, por favor. القلم. Gani يعطي القلم لروسا. Gani, ¿qué significa esta frase? No, Gani. ¿Sabes qué es Gani, no? Sí, claro. Bien. Gani يعطي. Quiero No, hemos dicho el يعطي es el verbo dar. dar, quiero Da. dar Gani يعطي القلم, el bolígrafo el polígrafo, li o ila a Rosa. Rosa. Mira, fácil, ¿no? Fácil, Bien, fácil. Suzanne, me vas a hacer otra frase igual cambiando los nombres. Vale. O si puedes cambiar el objetivo también sería genial. Ya Gani. Gani, porque sí, Gani. Atini al taula. Ah, muy bien. Pero aquí Suzanne ha dicho a'tini, es el imperativo. Dame, ¿de acuerdo? A'tini, ya Gani. A'tini. Ni significa a mí. Dame. At-tawila, la mesa. Vaya cosa. Vale, entonces, a'tini at-tawila. Bien, Rosa. A'tini, te lo digo yo. A'tini, dame. Jumla ukhra. Jumla es frase, ukhra es otra. Dame otra frase. A'tini jumla ukhra. Gani. Tali. A'tini. Atini. Likursi. A'tini al-kursi. Al kursi. El pobre Gani va a salir del plató ya no tiene ni mesa ni silla. A'tini al-kursi, dame la silla. Entonces, Gani, yu'ti, Gani da. At-tawila, la mesa, li Suzanne, wa al-kursi le Rosa. Gani da at-tawila, la mesa, a Suzanne y la silla a Rosa. Fuera de. Vale, muy bien. Volvemos al siguiente, por favor. El siguiente. Yu'ti. Unwan. Muy bien. Unwan. ¿Ma ma'na unwan? Siempre, como dije, tenemos que cortar la palabra a sílabas, no a letras. Entonces, esta palabra se lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Unwan. La primera sílaba, ¿quién me lo puede decir? La primera sílaba es on. On. Esa es la primera sílaba. On. ¿Por qué? Porque siempre cuando tenga una... No, a la abecada, por favor. Siempre al tener una letra con sukun, no podemos pronunciarla sino en la misma sílaba con la letra anterior, con la consonante anterior, con vocal. Entonces, así, on. Porque muchos alumnos hacen, no, esto no puede ser. No puedes hacer así, no puedes hacer parada aquí. No, sino on. Esta es la primera sílaba. On. Y luego la segunda sílaba, on, wa, wan. ¿Por qué? Aquí la waw lleva fatha larga, la waw aquí es una consonante, con fatha larga, wa. Y luego la nun con sukun. Entonces, la primera sílaba es on, la segunda wan. On, wan significa dirección, ¿vale? Entonces voy a seguir con el mismo ejemplo que estamos diciendo. Dame la dirección. ¿Cómo lo decimos, Suzanne? Atini al-anwan. A'tini al-unwan. Dame la dirección. Muy bien, Rosa. Si tú quieres decir, dame la dirección del canal Córdoba. Atini al Córdoba. Alwan. A'tini Córdoba unwan. No. No. En árabe nosotros hacemos igual como en castellano. Dame la dirección de Córdoba. Entonces empezamos. Dame a'tini unwan Córdoba. Córdoba. Muy bien. A'tini unwan Córdoba. Muy bien. Unwan. Seguimos. Al-hafl. Creo que he hablado de esta palabra al-hafl. ¿Qué significa al-hafl? La fiesta. La fiesta, al-hafl. Dame una frase. A'tini jumla. Atini. Yo te digo, dame una frase. Gani. Al-hafl. Al-hafl. Podemos decir bonito, jamil. Jamil. Al-hafl. Di toda la frase. Al-hafl. Jamil. Muy bien. Al-hafl jamil. ¿Qué significa al-hafl jamil? La fiesta es bonita.
La fiesta es bonita. Al-hafl jamil. Por cierto, el hafl es masculino, como vemos. Digo jamil, al-hafl jamil. Seguimos, un vocabulario más. Nasia. ¿Qué significa nasia? Olvidar. Susan. Olvidar. Pero aquí he hecho la conjugación con él. Él olvidó, ¿de acuerdo? Nasia. Entonces tú me vas a decir que, como siempre toda la práctica sobre Gani, si quieres poner otro nombre, Muhammad, ¿de acuerdo? Muhammad olvidó la dirección. محمد ناسية العنوان. Muy bien. Muhammad nasia al-unwan. Muhammad nasia al-unwan. Muy bien, nasia. Creo que estamos practicando mucho, vamos a ir más rápido para hacer más cosas. ¿Seguimos? Hay. ¿Qué significa hay? Yo lo he dicho, hay, El barrio. barrio. Nahnu fi hay Chamartín. Nahnu fi hay tal. Hay. Seguimos. Hay. Daur. Daur, Rosa. Era el piso. Piso o planta. Muy bien. Sí. Beituki fi ad-daur. الناين. ناين. تاسع. Nasa. تاسع. إذا بيتي في الدور التاسع النوفينو. Muy bien. Seguimos. شقة. Gani. ¿Qué significa شقة? Sería el piso, la Piso casa, co- la casa, el No, apartamento. piso en sentido de apartamento, De ¿no? apartamento, Muy sí. bien, entonces shaqqa. Muy bien, seguimos. Yasilu. ¿Qué significa yasilu? Llegar. Llegar, llega. Entonces yasilu es llega. Muy bien. Yasilu. Seguimos. Yumkin. Si tú quieres pedir cualquier permiso, puedes solamente decir esta palabra. Yumkin. ¿Quieres coger algo? ¿Yumkin? Yumkin. Tafaddal. Tafaddal. Yumkin. O puedo decir la yumkin. La yumkin es como prohibido. La yumkin. No es posible. Seguimos. Yumkin. Ya'khud. Ya'khud es el verbo coger. Ya'khud. Seguimos. Taxi. ¿Qué significa taxi? Taxi. Taxi. Muy bien. Seguimos. Sí. Taxi. ¿Qué más? Hafila. Hafila. Autobús. Autobús. Seguimos. Seguimos. Metro. Metro. Seguimos. Creo que hoy tenemos, la verdad, mucho vocabulario. Ya hemos terminado el vocabulario así, hemos analizado demasiado en el vocabulario. Si no sé si el tiempo me permite, a ver, rápido ahora mismo, la parte gramatical. Vamos a ver la gramática. Vamos a hablar de la gramática, vamos a hablar de Aina hoy, ¿de acuerdo? Seguimos a ver la gramática, por favor. Aina, estamos hablando de las direcciones, y en este caso voy a hablar de dónde está situado España. Aina, ¿dónde está? Aina. Y puedo decir, por ejemplo, Aina, España. España. ¿Dónde está España? De esto vamos a aprender las direcciones. Norte, sur, este, oeste. Vamos a ver esta tabla, por favor, de las direcciones. No, lo de Aina, España, sino Shamal, Janub, Sharq, Gharb. ¿Se lo podemos ver, por favor? Eso. Si vamos a ver aquí, Shamal, norte, Janub, sur, Sharq, este, Gharb, oeste. Shamal, Janub, Sharq, Gharb. Shamal, norte, Janub, sur, Sharq, este, Gharb, oeste. ¿De acuerdo? Y se va a notar en español, tenemos el algarbe. El algarbe, porque se refiere más, la palabra está cogida de algarbi, el occidental, o el lado del oeste, ¿de acuerdo? Sí. Shamal, Janub, Sharq, Gharb, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con esto, por favor. Las direcciones. Después de Shamal y Janub y Sharq y Gharb, tenemos Qarib min y Ba'id an. Otras, si yo te estoy diciendo Aina, ¿dónde está? Tú me puedes decir fi al-Shamal, en el norte, fi al-Janub, en el sur, fi al-Sharq, fi al-Gharb. Pero también puedes decir Qarib min, cerca de, o Ba'id an, lejos de acuerdo? Qarib min, y un sitio. Baiti Qarib min Chamartín.
بيتي mi casa بعيد عن شمرتي así, ¿vale? Seguimos. هنا y هناك, creo que lo hemos dicho. ما معنى هنا? Aquí. Aquí y هناك Allá. allá. Muy bien. Falta solamente una muy importante, es عند. Y creo que عند solamente puede decir el sentido de عند y luego en otra clase vamos a analizar qué es عند. Es un adverbio muy, muy importante. عند. عند, la verdad, este adverbio no tiene equivalente en castellano. Porque عند literalmente significa en el lugar de o en el tiempo de. Entonces, al decir بيتي عند, significa como por el sitio, no está ni en ni, pero por la zona. بيتي عند plaza de Castilla. بيتي عند significa por la zona, de acuerdo, por un lugar. Te veo أراك عند الفجر o أراك عند العصر. العصر es el mediodía. أراك عند العصر por el tiempo de. Entonces, عند es un adverbio muy, muy importante que significa por el tiempo de o por el lugar de acuerdo. Creo que podemos ver algunos ejercicios rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver los ejercicios, por favor. Aquí tenemos el التدريبات. أين España? Así vamos a responder rápido. أين España? ¿Dónde está España? España في شرق أوروبا. في شرق أوروبا. En verdad yo digo Europa, va con B, no hay Europa. Entonces, España في شرق أوروبا, está en el este de Europa. España في شمال أوروبا. España في جنوب غرب أوروبا. Susan, la respuesta. أين؟ أين إسبانيا؟ إسبانيا في جنوب غرب. ¿Qué es جنوب غرب? En verdad yo son dos. جنوب sur y غرب oeste. Noroeste. Noroeste. Muy bien. في جنوب غرب. Seguimos. Siguiente. أين إسبانيا? Respuesta correcta. España في جنوب غرب أوروبا. Seguimos. Un ejercicio más. أين مصر? ¿Qué significa مصر, Rosa? Egipto. Egipto. ¿Dónde está Egipto? مصر في جنوب إفريقيا. مصر في شمال إفريقيا. مصر في غرب إفريقيا. Rosa, ¿dónde está Egipto? أين مصر? Frigia es إفريقيا es África. África. Entonces, Yamal. في شمال. Muy شمال. bien. مصر في شمال إفريقيا, en el norte de África. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esta es la respuesta. ¿Seguimos otra pregunta más? الصين. Ahora vamos a elegir correcto o incorrecto, ¿de acuerdo? Bien. الصين قريبة من إسبانيا. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. الصين قريبة من, cerca de. فرنسا بعيدة عن إسبانيا. Falso. 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 البرتغال قريبة من إسبانيا. Sí. Sí. Verdad. Sí, correcto. Y, ¿qué más? La última, déjame verlo. الهند بعيدة عن إسبانيا. Sí, correcto. Bien, creo que el tiempo nos está cortando el cuello ya. Entonces, lo que voy a terminar, como siempre, terminamos con algo cultural. En 2 segundos vamos a ver un refrán, ¿de acuerdo? El refrán dice: الرفيق قبل الطريق. Vamos a ver el refrán. الرفيق قبل الطريق. ¿Qué significa الرفيق قبل الطريق? الرفيق es el compañero. قبل, antes de. الطريق es el camino. Es un refrán árabe, como siempre aprendemos algo de la cultura. La cultura árabe da muchísima importancia al compañero, al vecino, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que tú puedas seguir por un camino. Creo que este es un refrán en todos sus idiomas, ¿de acuerdo? Que siempre el compañero es muchísimo más importante que el camino. Pero si lo vamos a ver en la cultura árabe, en uno de los hadices llega hasta que piensa que es posible, no, pero esta es por supuesto metafóricamente, que el vecino puede contar con tu herencia, ¿sabes? Incluso esto. Pero eso va a reflejar qué importancia tiene el compañero. Y con esta frase voy a terminar con mis queridos compañeros también, que tenéis la misma importancia, y os veo en la próxima vez, inshallah. Assalamu alaikum.